Y fíjense que vamos a arrancar con el tema de la mañanera, ¿no? Hoy estuvo López Obrador y en particular Delfina Gómez, la titular de Educación Pública, señalando que sí van a regresar a las clases el próximo 30 de agosto. Que va a haber un comité de salud en las escuelas, padres de familia, incluso los padres de familia tienen que firmar una carta responsiva por si sus hijos se contagian. Obviamente una cuestión legal, pero bueno, lo cierto es que sí, sí y sí regresan los niños a la escuela. Y esto fue lo que dijo hoy Delfina Gómez. Que insisto, no solamente se da el aprendizaje, sino también se escuchan sus emociones, se escuchan sus sueños, se escuchan sus ilusiones, se forman disciplinas, se forman hábitos de higiene, se forman hábitos de alimentación. Por lo tanto, ¿por qué debemos de regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento, porque también regresar a clases es precisamente regresar con todas las precauciones que hemos aprendido a lo largo de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego, a la convivencia con sus compañeras y compañeros es un factor importante para nuestros niños. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos momentos cruciales y por ello, por las situaciones que se afectan tanto física como psicológica y en el caso de nosotros como Secretaría de Educación en el aprendizaje, por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas. Respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el protocolo sanitario que se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela. El primero de lo que tenemos es precisamente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de esas acciones, efectivamente, lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de ingreso a las escuelas. Lo que se les pide también es que tengamos ya establecido alguna dirección, algún correo en donde podamos precisamente dar seguimiento a los casos de los pequeños que pudiéramos tener como detectados de algún síntoma que pueda ser de COVID y tener esa alerta y esa protección a nuestra comunidad escolar. Segundo, establecerse el filtro de salud en casa y participar en los filtros de la escuela y del salón de clases. Y bueno, ahí es un decálogo que revela Delfina Gómez, a titular de Educación Pública, pero con un mensaje muy claro y evidente y contundente, ¿no? Que sí hay regreso a clases, que no se va a sabotear, sin desdoro que efectivamente ayer se rompió récord de contagios, ¿no? De todos modos, las condiciones son completamente distintas ahorita que, por ejemplo, hace un año, cuando finalmente se decretó la salida y la suspensión de clases presenciales. Estuvo también el líder del CENTE, el sindicato más grande, ¿no? Porque hay otros sindicatos de maestros, pero bueno, sin duda el nacional, hablando de que todos los maestros del CENTE sí están ya muy dispuestos a regresar a clases. Esto es importante escucharlo. Vamos a ver. En fin, hemos logrado hasta el momento 466,000 basificaciones, es decir, se han concedido plazas de base, se ha dado certeza laboral a muchos compañeros que desde hace años tenían este problema. Y obviamente nos consta que en muchos países de todos los continentes hubo despidos, hubo también disminución en los salarios, hubo algunas acciones que perjudicaron a los trabajadores de la educación y que aquí en México no tuvimos ningún despido, ni esa disminución en nuestros sueldos y prestaciones. Y además, por si fuera poco, tuvimos un incremento en 2020 y hemos tenido un incremento en 2021.
Y también revisamos que ya son casi 18 meses de confinamiento. Es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado. Son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo. Por eso, la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Y si me permite, señor presidente, de manera muy rápida, de esta reunión nacional, gran reunión nacional, emanó un documento que daré lectura de forma muy ágil. Compromiso de adhesión y apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al acuerdo entre las Secretarías de Educación Pública y de Salud, con objeto de lograr un regreso a las escuelas cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021-2022, fortaleciendo las medidas de protección e higiene ante la pandemia. Bueno, ahí ya empieza a hablar, pero creo que el mensaje del líder del CENTE pues resulta claro. Y también porque al final hay mucha desinformación, porque uno cree, cuando ve uno las redes sociales, en el Twitter, en el Face, que los maestros no están de acuerdo con el regreso a clases y contrario a esta creencia, escuchamos al líder, la inmensa mayoría de los maestros sí están de acuerdo con el regreso a clases. Al final ahorita hay también una campaña de desinformación para sabotear esto, pero bueno, vamos a ponerlo en contexto. México es con otro país, el único, son 2 países en el mundo en donde se suspendieron las clases presenciales y todavía no se han regresado. En otros países del mundo la educación fue catalogada como actividad esencial. Y bueno, se suspendió por un tiempo, pero se regresó también. Y bueno, se suspende y se regresa, han estado así la mayoría de los países, pero en otras partes nunca se ha suspendido. Y ahora México no, México nunca ha regresado, nada más creo que la Ciudad de México fue el único estado importante que regresó 2-3 semanas, ¿no? Al final del ciclo escolar pasado. Pero ahora sí hay una intención clara y evidente, ¿no? En gran medida porque, bueno, las condiciones han cambiado, sí, ciertamente. El día de ayer se rompió récord de contagios, pero la verdad es que ya la pandemia no es tan mortal como antes, por el hecho de que ya las vacunas existen y que ya se la pusieron en general los adultos mayores, los adultos en plenitud, como su servidor, y muchos adultos jóvenes, ¿no? Los que son ya de 18 años para arriba. Todavía falta ese sector de la población, pero bueno, ya es un sector con menos riesgo. No es que no tengan riesgo, pero tiene mucho menos riesgo. Y bueno, ahora se habla mucho sobre los niños, bueno, los menores de edad, porque finalmente no todos los menores de edad son niños, ¿no? Yo no diría una persona de 17 años es un niño. Pero bueno, los menores de edad todavía, aunque ya está autorizada la vacuna Pfizer aquí en México, no hay realmente un plan para ponérselas, no se sabe si realmente se van a poner o no, yo creo que eventualmente sí. Pero también lo que ha aparecido mucho en los últimos días en los medios internacionales de comunicación y también internacionales es una propaganda muy negativa de que si los niños regresan a clases se van a morir, ¿no? O sea, empezando a señalar esto. Y lo dicen y lo repiten una y otra, que los niños se enferman con el COVID y también se mueren por el COVID. Y digo, eso no se niega, pero lo cierto es que las probabilidades que suceda esto son insólitamente bajas. O sea, es mucho más fácil que un niño se caiga de un juego y se rompa la cabeza y por ahí tuvo una complicación de que eventualmente se enferme y se muera por el COVID. Digo, o sea, también hay que ponerlo en contexto. ¿Es probable? ¿Es posible? Sí, pero ya realmente es muy improbable. También hay mucha propaganda negativa que quieren poner terror a los padres de familia. Si uno ve en particular el Twitter y el Face, ¿no? Y bueno, hay muchos que intentan, por ejemplo, poner un caso como si fuera y generalizarlo, ¿no? Un caso que puede ser lamentable de un niño que murió por el COVID y intentar que esto fuera generalizado, que esto está sucediendo, cuando realmente las cosas han cambiado mucho. Yo les puedo decir algo, yo no sé si sabían, pero bueno, hace como 2 semanas, 3,
se infectó una niña mía del COVID de 16 años. Pues se la pegó a la que tiene 13 años. Y yo estuve conviviendo por el COVID, he estado conviviendo con el COVID, yo estoy vacunado, mi esposa también, por 2 semanas, 3 semanas. Y me he dado cuenta, honestamente, que la enfermedad, el COVID, es pues muy benigno para los menores de edad, ¿no? Digo, benigno, no decir que es bueno, pero bueno, al final el pronóstico es muy sencillo, es muy favorable. Es sorprendente cómo una enfermedad que le pega tan duro a los adultos es tan sencilla y tan leve a los niños, ¿no? O sea, me ha quedado yo sorprendido en ese sentido. Yo lo he visto en 2, tengo uno, el más chiquito, y la verdad es que yo no sé si se infectó o no del COVID, porque pues nunca se manifestó ninguna enfermedad. Entonces, es sorprendente, honestamente es sorprendente, me he quedado anonadado. Y yo sé que si yo no hubiera estado infectado, a mí se me hubiera dado mucho más fuerte y también a mi esposa también. No sé hasta qué grado, pero sí. Entonces, esa es la realidad que yo vi. La realidad que yo, pues también sufrí, claro, un poco el estrés, pero que al final, o sea, no tuvieron ningún problema. No, nada, o sea, era sorprendente, incluso prácticamente asintomáticas. Bueno, la primera sí, un poco más grande, le dio calentura, tos fuerte, pero realmente se solucionó sin ningún problema y los más chiquitos, vayan ese día. Entonces, pero hay una campaña de terror, una campaña que quiera terrorizar a los padres de familia, que si mandan los menores a clases, se van a morir. O dices, wow. O sea, y muchos, pues claro, padres, pues también muy preocupados, pues caen en esta campaña de terror. Pero es un terrorismo, ¿eh? Es literal la definición del terrorismo, este tipo de cosas. Y miren, o sea, llegan al extremo de Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, Felipe Calderón, o sea, es increíble un tuit. Lanza, para que vean. Hoy falleció de COVID mi sobrino F, y quién sabe quién sea su sobrino, en Morelia. Pero supongo que no es su sobrino, o sea, es su sobrino segundo o tercero. A los 28 años. Una gran tristeza familiar. Indescriptible el dolor de su madre y de su abuela, pero pues supongo que no son sus hermanos. Descansa en paz. Ok, qué lamentable, pero bueno. Y viene la mezquindad. Dicen el gobierno que no les da tan fuerte a los jóvenes y niños, que las vacunas son negocio farmacéutico. A ver, güey. O sea, esto último, ¿están de acuerdo? Es Felipe Calderón. Pretende lucrar políticamente con la muerte de su propio familiar. Y además, como ni siquiera pone su nombre, y vemos que su madre y su abuela no es su mamá ni su hermana, ¿no? O sea, pues es un sobrino político, no sabemos de verdad. Y incluso yo no quiero dudar de su nombre, pero la verdad es que no se sabe. Pero estas dos últimas oraciones, son mezquinas. O sea, es poner terror. Su sobrino que falleció tenía 28 años. Ya no es un niño. Es un adulto joven. El adulto joven se clasifica de los 20 a los 40 años de edad. ¿No? A los 28 años, pues sí les da COVID. Y ya, a los niños, a los 28 años, pues ya no creo que esté en la universidad ni siquiera. Debería pues ya estar trabajando normal, ¿no? De la plantilla laboral, salvo que, bueno, estuviera estudiando ya una maestría, un doctorado o algo así. Pero ya, están de acuerdo, ¿no? Ya no es un estudiante. Lo quiere comparar con un niño, uno de 28 años. No es ni menor de edad. Y después dice que las vacunas son negocio farmacéutico. Pues esto es una realidad, es un gran negocio farmacéutico. Todas las grandes empresas farmacéuticas postearon gigantescos utilidades en el último año. Moderna, Pfizer, etcétera, etcétera. Pues sí, claro, ¿no? Son necesarios, pero, o sea, su sobrino de 28 años está autorizado, y yo no sé si en Morelia ya están vacunando a 19 a 29 años, ¿no? Pero, o sea, aquí dice que al final en México no hay todavía una autorización, o bueno, no hay compra para vacunar a menores de edad, pero su sobrino no era menor de edad, su sobrino bien podría haber sido vacunado.
Y lamentable, bueno, pues no le dio tiempo. La otra cosa es, bueno, tenía algún otro tipo de enfermedad, porque también sabemos que el COVID te da, es fuerte, pero se te complica cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad como cáncer, una enfermedad inmunosupresora, como podría ser la artritis reumatoide, como puede ser el lupus, o sea, ese tipo de cosas también, no lo sabemos. Pero esa mezquindad, ese gran terror que quieren poner. Yo con todo, yo les digo algo, y que sufrí como padre que mis hijos se van del COVID, yo sí les voy a mandar a clases cuando se dé. O sea, estoy más que convencido. Me doy cuenta, lo que más importante es que los padres y los adultos en las casas estén vacunados. Eso es lo más importante. Porque efectivamente los niños se pueden contagiar en la escuela y llevar el virus a la casa. Eso sí puede suceder. El riesgo no es para el niño, pero es para que sea un vehículo de transporte. Pero sí, claro, están vacunados su entorno familiar. La verdad es que no tendría ningún otro tipo de mayores. Pero aquí el problema es que aquí sí hay muchos adultos que por las circunstancias que sean se niegan a vacunarse. Eso sí sucede. Caen en las conspiraciones, en la teoría de conspiración de esto y del otro. Se niegan. Es que les tienen miedo a la reacción. Muchos también. Ese es el problema. Ahí sí, podría decirle que ahí sí veo un mayor problema. Pero bueno, ahí es cada familia debe convencer a sus adultos, ¿no? A que se vacunen. Ya no hay pretexto. Vamos a llegar este mes a 100 millones de dosis. Y ahorita pues ya están empezando a vacunar a los de 18 años para arriba. Pues ya no hay pretexto, ¿no? Esa parte sí creo que vería como riesgo. Pero bueno, así están las cosas. La nueva cepa afectan jóvenes y niños. Pues sí, como las viejas cepas. O sea, ese también hay un chorro de información. La delta. Es que la delta sí es más agresiva y todo. Eso es puro rollo, puro propaganda. Bien dice Gatell, no hay estudios que digan que la delta, ¿no?, sea más agresiva. Dicen que es más infecciosa. Yo también lo pondría en contexto. Bueno, ¿por qué dicen que es más infecciosa? Pues la delta lo que vemos es que pues se empezó a propagar, pero la gente más también está mucho tiempo afuera, ¿no? O sea, ahora sí está todo a reventar, pues es natural que haya más contagios, pues todos están fuera, todos se fueron de vacaciones, no seamos tampoco hipócritas con nosotros mismos. ¿O a poco ustedes no fueron a la plaza comercial? ¿A poco no han ido a restaurantes? ¿A poco no han ido a fiestas de 15 años, a bodas? Digan, sean honestos. Pues claro, ya uno está ya harto del encierro. Entonces, pues conforme más interacción humana haya, es natural que haya más contagios. Yo creo que eso es mucho más, eso es lo que realmente está impulsando los contagios, más que el virus esté mutando. Porque, ¿qué creen? Los virus siempre mutan. Eso también, cómo venden las variantes, como si fuera algo terrible, pero desde la época de la prehistoria, los virus, su característica es que siempre están mutando. Tanto mutan, por ejemplo la influenza, muta tanto que todos los años se tiene que aplicar una nueva vacuna. Todos los años. Los virus de la influenza, que también han matado mucha gente, por cierto, mutan. Es la característica de los virus. Pero ahora dicen la delta, wow, no, tercera dosis. Cuarta, quinta dosis. Y después, son ese tipo de cosas. Pero hay que también intentar quitarnos un poco la propaganda. Y yo les puedo decir, cuando menos de mi caso personal, eso sí yo lo viví. No es un estudio científico, pues no. Pero bueno, si es un testimonio personal, pues sí. Y también si vemos las estadísticas más recientes, desde ahora, desde antes, los menores, los niños, pues sí se mueren por el COVID, sí, hay una posibilidad, pero es muy improbable que se mueran por el COVID. Hoy en mi estado, Tabasco, estamos rompiendo récords de contagios, llegando a los 800 contagios, vamos a ir por los 1000. Mucha gente se está infectando. ¿Cuántos niños ustedes creen que están hospitalizados del COVID en este momento en que mi estado se está rompiendo contagios? Un niño hospitalizado por COVID. Uno. Claro, el hospital del niño tiene otros pacientes,
porque los niños se enferman de otras cosas. Pero uno hospitalizó Gorgoit, en mi estado que está rompiendo récords de contagios, Tabasco. Llegamos a los 800, es increíble, estoy sorprendido. Pero bueno, eso es lo que está pasando.